Bueno, el tema sobre mutaciones es un tema muy importante de la unidad 3 en cuestiones de la genética. Para poder abordar este tema de mutaciones, vamos a revisar unos conceptos previos, como es el concepto de gen, que ya habíamos mencionado antes. Recordemos que un gen es un segmento corto de ADN. Los genes se consideran como unidades funcionales de ADN celular, en donde pues va a estar la información para codificar en ARN y poder llevar a cabo la fabricación o síntesis de proteínas. El gen también se considera como la unidad de almacenamiento de información genética del organismo y que se va a transmitir a la descendencia mediante los cromosomas. Y bueno, en esas imágenes podemos ver, recordando lo que es el gen, un segmento de ADN donde está codificada la información para la síntesis de proteínas, y este gen está contenido en los cromosomas y en conjunto de todo el genoma. Ahora, el genoma se puede considerar como todo el conjunto de cromosomas que tiene cada especie y que contiene a su vez cada uno los genes que tienen la información para codificar la síntesis de proteínas. Entonces podemos decir que es el genoma, el conjunto de la información genética de todo lo que es el ADN de cada especie, y ahí es donde está almacenada la información de todo lo que es un organismo de cada especie. Y que además por la reproducción sexual, esta información se reordena permanentemente y se transmite a los descendientes, constituyendo una población dinámica. Bien, recordando entonces estos conceptos, ahora sí vemos qué es la mutación. La mutación del latín mutare significa simplemente cambiar o cambio y representa cualquier alteración o cambio del material genético heredable que incluye fenómenos diversos como cambios en el número de cromosomas, cambio en la estructura del conjunto de los cromosomas total o cambio dentro de los genes mismos. También debemos de señalar que las mutaciones tienen una gran importancia biológica en el sentido evolutivo, ya que estas mutaciones, junto con la recombinación de genes a nivel de reproducción sexual, es la fuente de variación genética que va a permitir la evolución de las especies a través de la selección natural durante el tiempo geológico, esto es a través de miles o millones de años, y que da origen finalmente a cada especie. Dentro de las mutaciones tenemos varios tipos. Tenemos las mutaciones génicas, que son mutaciones muy comunes. Se presentan cuando el ADN, particularmente a nivel de gen, es cambiado de alguna forma. Y se dice que es solamente a nivel de gen en donde se lleva a cabo ese cambio. Lo que es el conjunto total del ADN, a excepción de este punto de cambio, pues queda intacta. Por eso es que se llaman mutaciones génicas o mutaciones de punto, ese tipo de alteraciones. Dentro de las mutaciones de punto o génicas, se puede ubicar varios tipos de alteraciones o de cambios. Y estos se entienden como cambios intragénicos que afectan a un solo gen y en especial a un par de nucleótidos de ADN. Su clasificación básica es por sustitución, en donde un par de bases nitrogenadas se cambian una por otra; por adición, en donde se le agrega un par de bases nitrogenadas; por pérdida o deleción, en donde se pierde un par de bases; o por duplicación, en donde
puede repetirse una base o un par de bases igual. Cualquiera de estos cambios van a modificar la secuencia original de los codones y por tanto van a afectar la información hereditaria para la síntesis de proteínas en muchas ocasiones. Vamos a ver cada caso. Bueno, en este esquema podemos apreciar cómo podríamos observar lo que es una mutación génica o de punto. En lo que es la ilustración que estoy señalando aquí, sería la secuencia original del ADN con sus bases nitrogenadas, que aquí están ilustradas, ¿sí? Podemos ver que estas bases van emparejadas y la secuencia se puede leer de izquierda a derecha. Por ejemplo, CAT, 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 que acuérdense son las bases púricas y pirimídicas que van a ir con su complemento, GTA, 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 GTA. Y que estas a su vez se van a traducir en lo que es el RNA mensajero, CAU, 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 que van a poder sintetizar, va a poderse leer para la síntesis de proteínas. Entonces, en este caso estamos viendo todo el conjunto de información que va a llegar a lo que es la unión de aminoácidos para un futuro polipéptido. Eso ya lo vimos. Ahora, en este ejemplo del inciso B, podemos apreciar que aquí ya hubo un cambio en donde la secuencia original CAT, 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 CAT ya fue cambiada por una mutación. Y entonces, si se fijan, aquí lo que se da en la flechita roja es una deleción o pérdida. Esto ocasiona que la secuencia de lectura del ARN mensajero cambie también y por lo tanto la expresión o traducción en la secuencia de aminoácidos que van a formar al polipéptido. Entonces aquí estamos viendo cómo el cambio o pérdida de una sola base o par de bases que estamos viendo aquí en esta posición va a ocasionar el cambio en la secuencia original para la lectura de la futura proteína. Ahora, en el inciso C podemos apreciar que también de la secuencia original se va a dar un cambio. Tenemos CAT, 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 pero aquí ya cambió algo, ¿sí? Aquí se insertó un nuevo par de bases. Entonces, mientras aquí fue deleción, aquí es inserción, o sea, se agregó uno más de las pares de bases y entonces también va a incidir en la secuencia original de la lectura en la traducción para la síntesis de una futura proteína y como podemos apreciar aquí, pues ya cambió la secuencia de los aminoácidos originales. Entonces, en eso consiste básicamente lo que son las mutaciones génicas. Cambian a nivel de un par de bases. Este tipo de cambios a veces no causan ningún problema. Como ya habíamos visto en el código genético, simplemente puede cambiar en cuanto a la variación de los codones y eso no siempre cambia la lectura para la identificación de los aminoácidos, pero cuando sí afecta completamente la secuencia de la proteína que se va a sintetizar, pues va a ocasionar inclusive alteraciones, como es el caso de algunas enfermedades autosómicas génicas recesivas. Y aquí tenemos citado el caso de la fenilcetonuria, que es una mutación que produce un cuadro generalizado que incluye la deficiencia en el hígado de la fenilalanina hidroxilasa, que es una enzima que se encarga del metabolismo de la fenilalanina y que va a generar intoxicación de las células cerebrales, por ejemplo, por acumulación de ácido fenilpirúvico. Ahora, este tipo de alteraciones va a presentar un cuadro, como vemos aquí, de alteración en el metabolismo normal y que puede causar diferentes expresiones a nivel de enfermedades genéticas. Como podemos ver, puede ocasionar fenilcetonuria,
albinismo, cretinismo convosio, tirosinosis, alcaptonuria, etc. Y entonces esta alteración de una sola base puede generar la creación de un cuadro de enfermedad genético que no se puede pues, realmente corregir con medicina normal. Otro ejemplo de una mutación génica va a producir algo que se llama anemia falciforme. Y esta anemia falciforme va a generar un cambio drástico en la conformación original de la hemoglobina, la sangre, y esta hemoglobina que normalmente forma parte de los eritrocitos, o sea, de los glóbulos rojos, va a causar también un daño en la forma original de esos glóbulos rojos y los va a deformar de esta manera. Como podemos apreciar aquí en estas micrografías, estos serían los glóbulos rojos o eritrocitos normales, pero a las personas que se les presenta esta mutación génica y que provocan anemia falciforme, se deforman esos eritrocitos de esta forma. Como pueden apreciar, se alargan los eritrocitos, a diferencia de los normales, porque no afecta totalmente a todos, pero sí afecta a un porcentaje. Y lo que va a generar este problema es que la superficie global que tiene el eritrocito, que sirve para transportar el oxígeno a través de todo el organismo, pues va a ser reducida debido a que al alargarse este glóbulo rojo disminuye su capacidad de transporte del oxígeno molecular. Y entonces esto va a alterar obviamente al organismo que porta esta enfermedad. Aquí podemos apreciar también cómo estos eritrocitos se alargan, se deforman. Estos son eritrocitos normales, pero como pueden apreciar, esa deformación sí afecta al funcionamiento de los glóbulos rojos. Y es debido al cambio nada más de una sola base, un par de bases, perdón. Entonces las mutaciones génicas pueden alterar completamente al organismo a nivel de presentar un cuadro de enfermedad genética, como vemos, o inclusive deformaciones, podemos apreciar aquí en esta mosca Drosophila de la fruta, que han disminuido las alas, no puede volar esta mosca y lo que puede ocasionar es que sea fácilmente depredada, o esta rana que, pues como pueden apreciar, esta mutación génica ocasiona que se forme patas de más, o puede ser que no afecte al organismo negativamente y solo puede presentar variación, como apreciamos aquí en las uvas. Lo único que cambia es el color, ¿sí? Esto genera, por ejemplo, en las plantas, variedades vegetales. Y si se dan cuenta, entonces las mutaciones génicas pueden afectar de manera negativa al individuo que las porta o simplemente generar variabilidad, como ya habíamos citado. Bien, ahora para el siguiente tipo de mutaciones hay que considerar que los organismos eucariontes presentan un juego de cromosomas que puede variar en el número dependiendo de la especie. Como podemos observar aquí en las imágenes, se está mostrando un genoma a nivel de los cromosomas que presenta la especie humana. Se tienen 23 pares de cromosomas, como está aquí indicado. En total son 46. Cada par son cromosomas homólogos, recuerden que son iguales. Y estos cromosomas contienen toda la información genética de lo que es la especie. En particular, la especie humana pues presenta este tipo de cromosomas. Ahora,
Esos cromosomas, recuerden, están empaquetando a los genes y cada gen tiene información que constituye las características de un individuo de cada especie. Ahora, precisamente otro tipo de mutaciones se les denomina mutaciones cromosómicas o aberraciones cromosómicas porque van a afectar directamente a cromosomas, más no a una parte en un gen. Entonces, este tipo de mutaciones van a generar perdón, un cuadro mayor de afectación que generalmente es negativo para el individuo que los porta. Y esto se da ya que cuando se está realizando la meiosis, a veces no se separan los cromosomas como deben de ser, como lo vimos en meiosis, y entonces los cromosomas homólogos no se separan y se van juntitos en una sola célula y van a alterar o, en su caso, la célula que queda con menos también va a sufrir una alteración disminuyendo el número de cromosomas. Entonces, estas mutaciones cromosómicas mucho tienen que ver en el proceso de la meiosis cuando se van a formar los gametos. Entonces, las mutaciones cromosómicas también van a variar dependiendo de la incidencia del cambio y puede haber también de lesión o pérdida de segmentos del cromosoma o de un cromosoma o de un par de cromosomas. Puede haber duplicación, o sea, también aquí vamos a observar que puede duplicarse la información, ya sea de fragmentos de cromosoma, esto es, aumenta el número de genes en un cromosoma, o se puede invertir de posición la secuencia original de genes dentro de un cromosoma, o una translocación, esto es, que cambien genes de un cromosoma no homólogo a otro. Y esto obviamente pues va a afectar porque no va a haber información correspondiente en el cromosoma de manera normal. Entonces, todo esto pues va a presentar una serie de anomalías cromosómicas que, por ejemplo, en los humanos, ahorita vamos a citar algunos ejemplos, igual en otros organismos, tanto animales como vegetales, van a alterar el cuadro normal de apariencia del organismo y a nivel también de su metabolismo. Bien, entonces en el caso de las anomalías cromosómicas se pueden clasificar como anomalías en autosomas, o sea, en cromosomas que van a dar características en lo que es el organismo, en el cuerpo. Y de ahí se tienen trisomías, monosomías, translocaciones y deleciones. Las trisomías se refiere a que puede agregarse un cromosoma de más. Esto es que se vayan un cromosoma extra que no debería de irse a un par normal. O monosomías, al revés, que pierde uno de los cromosomas en lo que es la disyunción de la meiosis y se queda sin un cromosoma. En el caso de las translocaciones, como habíamos mencionado, pueden cambiar de posición segmentos completos de genes dentro del cromosoma o al revés, puede perderse fragmentos de cromosomas, como se está indicando aquí. Por otro lado, hay anomalías a nivel de cromosomas sexuales. Recuerden los cromosomas X y Y, de tal manera que puede haber trisomías de cromosomas sexuales, como lo vemos aquí, XXY, XYY, XXX o X frágil. Vamos a revisar cada uno de estos casos. Si observamos este cuadro, aquí podemos ver las alteraciones en autosomas que se mencionan, como es una trisomía en el par 21 en humanos, que ustedes conocen como síndrome de Down. Y las características en general de las personas que presentan este cuadro,
pues es retraso mental, ojos oblicuos, piel rugosa, crecimiento retardado e incapacidad para reproducirse. En el caso del síndrome de Edwards, que es una trisomía en el par 18, aquí las anomalías están en la forma de la cabeza, boca pequeña, mentón huidizo y lesiones cardíacas, además de retraso mental también. Por otro lado, el síndrome de Patau es una trisomía en el par 13 o 15 que ocasiona características en conjunto como es labio leporino, lesiones cardíacas, polidactilia. Si se fijan, estos tres cuadros de síndromes están afectándose a nivel de trisomías, o sea, que hay un cromosoma extra en este par normal y entonces ahí es donde se lleva a cabo esa mutación cromosómica. Por ejemplo, en el caso de la trisomía en el par 21, que es el síndrome de Down, aquí podemos apreciar lo que es el conjunto de cromosomas y estamos viendo aquí ubicado lo que es la afectación en el par 21. En lugar de haber 2 cromosomas homólogos, hay 3. Entonces, tan solo por esto, ya toda la expresión en el organismo se manifiesta como acabamos de mencionar. Y ustedes conocen precisamente a los niños con síndrome de Down. Ahora, la incidencia de esta trisomía, que recuerden es a nivel de la formación de los gametos, aumenta con la edad materna. Porque, por ejemplo, a los 30 años hay una proporción de 1 en 1000 de que presenten en cuanto a probabilidad este síndrome. A los 40 años la mujer aumenta esa probabilidad de 1 en 100 y a los 45 años 1 en 50 de cada embarazo. Esto es a nivel estadístico poblacional, no quiere decir que a fuerzas una mujer de 45 años va a tener un hijo de síndrome de Down, pero se ha visto en términos de estadística poblacional esa incidencia, o sea, que aumenta la probabilidad de tener descendencia con este síndrome entre más grande es la mujer. ¿Y por qué razón? Porque entre más años aumenta la probabilidad de mutación en las células gaméticas. Otros síndromes que ya se habían mencionado, es por ejemplo el síndrome de maullido de gato o cri du cat, y esta pues también tiene características especiales como ya se había también citado en la tabla anterior, entre ellas retraso mental, problemas con el lenguaje, cabeza pequeña, un llanto muy peculiar como de gato pero muy agudo, y todo esto obviamente es dañino para el individuo que lo porta. Como vemos aquí está desglosado de nuevo estas características, el síndrome de cri du cat o de síncope menos, llanto agudo, cabeza pequeña, bajo peso al nacer, crecimiento lento, bajo tono muscular, retraso mental, ojos separados, orejas bajas. Entonces, ese sería, digamos, el cuadro completo. Por eso se llaman síndromes, porque es una alteración completa organísmica. Por otro lado, se tienen las alteraciones en los cromosomas sexuales, como ya habíamos citado, y esto es que va a haber alteraciones en los cromosomas X y Y. Y esto también se lleva a cabo en la meiosis, esta mutación o estas mutaciones, en donde pues va a afectarse el par de cromosomas que a la hora de segregarse pues va a alterar el número de los cromosomas ya en el cigoto. Por ejemplo, el síndrome de Klinefelter, en lugar de tener XX o XY, tiene 2 cromosomas X y un cromosoma Y. El resultado es una persona que tiene
poco desarrollo de las gónadas y un aspecto eunucoide, que quiere decir que no crece, un poco más infantil y no alcanza la maduración sexual. Por otro lado está el síndrome del duplo el Y, perdón, y tenemos X, Y, y aquí el impacto en el organismo va a ser gente muy alta, pero con personalidad infantil, bajo coeficiente intelectual, tendencia a la agresividad y al comportamiento antisocial. En cuanto al síndrome de Turner, es al revés. En lugar de aumentar los cromosomas, aquí se pierde un cromosoma y las mujeres con este síndrome tienen aspecto hombruno, atrofia en los ovarios y enanismo en casi la mayoría. Ahora, en el caso contrario, el síndrome de triple X aumenta un cromosoma X en una mujer y entonces se da infantilismo, escaso desarrollo de las mamas y de los genitales externos, y todos los cuadros en general no permiten la reproducción. Y bueno, aquí como podemos apreciar en lo que es el cariotipo de los cromosomas para el síndrome de Turner, vemos en el último par, cromosoma XX, pues no hay XX, nada más hay un X, y es lo que ocasiona este cuadro de síndrome. La sintomatología en general de este síndrome, pues ya habíamos mencionado varios, pero podemos ver aquí en conjunto, ¿sí? Infertilidad, hipotiroidismo, cuello corto y ancho, problemas cardíacos, y pues sí afecta bastante a la mujer que lo porta. Otra alteración cromosómica es el síndrome de Klinefelter en los cromosomas sexuales, y como vemos aquí hay uno de más, es una trisomía XXY, y ya podemos mencionar en general, la mayoría genera retraso mental y poco desarrollo de las gónadas. Igual también va a generar, como estábamos mencionando, afectaciones organísmicas, como están dos cromosomas X y uno Y, pues es un macho, o sea, un hombre, pero tiene alteraciones morfofisiológicas también. Ahora, en general, se puede hablar de que hay factores mutagénicos que pueden incidir en todos los tipos de mutaciones que ya mencionamos, tanto génicas como cromosómicas. Pueden ser factores físicos, químicos, biológicos, o inclusive pueden ser mutaciones espontáneas sin necesidad de ningún factor externo. Y como podemos apreciar, los rayos X, los ultravioleta, los gamma, los alfa, altas temperaturas, pueden generar mutaciones. Obviamente hay millones de sustancias, compuestos químicos que también pueden promover mutaciones. ¿Sí? Sustancias que usamos comúnmente, que ni nos damos cuenta, pero que pueden provocar mutaciones. Y decíamos, las mutaciones también no necesitan de factores físicos o químicos externos. Puede llegarse a dar de manera espontánea, como vimos en la separación de los cromosomas durante la meiosis. Bueno, en algunos casos, por ejemplo, en los embarazos humanos, pues ya se puede saber con tiempo si algún futuro bebé va a tener una alteración cromosómica. Se hacen pruebas para determinar alguna enfermedad genética. Por ejemplo, aquí vemos, se hace una punción en el líquido amniótico, se extraen algunas células, no del bebé futuro, sino del líquido que está ahí con células. Se hace el análisis del cariotipo y se puede determinar si está sano o no, o tiene algún problema cromosómico.
Bueno, otra mutación, otro tipo de mutaciones a nivel de cromosomas es la poliploidía. Y esto se da también, puede ser en animales, pero principalmente en plantas. En el caso de animales sí afecta totalmente al organismo y generalmente causa la muerte. En plantas no es tan dañino. Pero vamos a ver, en general la poliploidía es que cuando se realiza la meiosis normalmente quedan los gametos haploides. Pero en este caso no se da eso, que queden haploides, sino que se quedan diploides y ya cuando se fecundan esos gametos diploides, pues va a alterar completamente el número cromosómico original de la especie. Y entonces, por eso es que se dice que se genera un poliploide. ¿Sí? Recuerden, empiezan las células normalmente como 2N, en la meiosis normalmente quedan como 1N, pero cuando hay poliploidía eso no pasa y se quedan como 2N, y cuando se fecundan los óvulos pues altera el número cromosómico total de la especie. ¿Sí? Y entonces esto, repito, puede generar problemas en los organismos si se trata de animales, depende de la especie también, pueden incluso morir tempranamente durante el desarrollo embrionario o después del nacimiento, o algunas especies pueden llegar a sobrevivir, lo cual genera gigantismo. Y en el caso de las plantas, pues como podemos ver aquí, es muy frecuente que pase esto en la naturaleza, que ha sido aprovechado también con en el caso de los humanos, para cultivar hortalizas gigantes, como pueden apreciar aquí. Esta es una sandía gigante, esta es una fresa gigante, y es lo que les mencionaba yo.